Bueno, chicos, me llamaron Cristian cuando nació en este cuerpecito y como en el tiempo me he dado cuenta que no soy solo cristiano, entonces por eso me expreso de esa manera. Y tal vez durante la exposición encontrarán que me refiero a mí en tercera persona y tiene un sentido y ya van a ir entendiendo por qué. Bueno, estamos aquí porque tengo un objetivo de hacer un planteamiento de un trabajo que se puede hacer dentro de uno mismo. Es un trabajo muy particular que se puede desarrollar únicamente adentro y requiere una explicación y requiere una capacitación. Y esa es la exposición de hoy, es una introducción a un trabajo. Y para entender ese trabajo, ¿me apagas la luz un momento? Para poder contextualizarnos frente al estado en el que estamos, voy a recurrir a la alegoría de la caverna de Platón. No sé si alguno de ustedes la tiene presente. Sí, muy conocida, ¿no? ¿Podrías explicarla un poco? Sí, bueno, más o menos por encima, es que los seres humanos estamos en una cueva y solo vemos una imagen proyectada, que es lo que creemos que es la realidad. Y esa luz proyectada no es la realidad, es lo que creemos. Y son unas sombras. Bueno, en el mito dice que alguien hace y proyecta una luz. Y entonces uno consigue escapar porque están como atrapados y entonces sale por la cueva y conoce la realidad, que no tiene nada que ver con esas luces, sino que es mucho mayor. Luego cuando vuelve ya no lo creen, se burlan de él, incluso creo que dicen que lo quieren pegar o hacer algo malo. Hasta asesinar. Sí. Me gusta bastante eso. Bien, ok. Bien, estos dos personajes en este momento son dos personas que están expuestas a ver figuritas. Sí, estas son las figuritas que están viendo en el fondo de la cueva. Entonces aquí estoy exponiendo a dos esclavos que están pegados a una pared. Pues aquí no tengo una pared y lo único que ven son unas sombras, y esas sombras se han fundido dentro de ellos como si fueran la realidad. Eso es lo que habla el mito. ¿Alguno de ustedes ha visto la película Matrix? Bien. ¿Les parece que hay una relación? ¿Encuentran? Es lo mismo, pero de otra forma, ¿no? Okay. No... 2000 y tanto años después, esa fue una forma de expresar. Bien. Ahora, ¿qué para ustedes, para nosotros acá, qué tan cercana es esta idea de este estado humano para nosotros, para ustedes mismos, para los humanos en el planeta? ¿Puedes prender, por favor? La idea de la caverna, actualmente, Sí, ese estado. No sé si captamos ese estado. de estar mirando unas proyecciones. De tener unas ideas, porque es todo lo que hemos visto. O sea, miren, los esclavos de la caverna, desde que nacieron presos. Nacieron presos, por lo tanto lo único que conocen es el estado de prisión. O sea, ni siquiera en su mente se imaginan que existe algo más allá de lo que han grabado. O sea, este mismo estado es el estado en lo que antiguamente llamaban manicomio, dos locos, que están locos pero que no saben que están locos. Es como dos ciegos, que los dos están ciegos y no conocen la luz porque fueron ciegos de nacimiento. Es lo mismo que dos dormidos que están dormidos y creen que están despiertos. Es el mismo fenómeno. Pero la única forma como uno puede reflexionar y descubrirse a sí mismo es cuando uno hace esas pequeñas relaciones y descubre que esto que está pasando, esto que Platón expuso, es un estado. Quería explicar un estado del hombre que se encuentra dormido. Y debido a que un esclavo, un preso, es imposible que con la información que recibe se haga una idea de la realidad, está en una situación absolutamente imposible él mismo. ¿Sí? Un preso que únicamente conoce su prisión. Y esto lo explico porque es que este es nuestro estado.
Es más, hay un asunto muy particular e imperceptible, y es que nosotros, eso que somos, el hombre invisible interior, está preso dentro de un cuerpo y no se ha percatado de ello. O sea, el cuerpo es una prisión, pero como eso es todo lo que conocemos. ¿Y cómo se reflexiona eso? Imagínense un 100 pies. Un 100 pies tiene un montón de pies para mover y los logra mover. Un humano tiene, 2 brazos y 2 piernas, pero si le pusiera 8 manos en otro planeta y tuviera 8 brazos, los manejaría. Y de 8 brazos a 2 brazos se sentiría como incapaz, ¿no? Bien, esto es un planteamiento inicial para esta posibilidad, que tiene que ver con descubrir que estamos en un estado que el trabajo sobre sí mismo lo llama de dormidos. Y que existe un estado que el trabajo lo expone como despiertos. Pero por la misma circunstancia tan difícil de este experimento que se lleva a cabo en el planeta, la información que tiene el preso no le da y no le va a dar nunca para entender lo que es estar despierto, lo que es estar en el mundo real. Entonces, a lo largo de este tiempo, desde que nacimos, hemos estado expuestos a un montón de ideas, y voy a dar una pasada muy rápida de unas ideas que se han grabado dentro de nosotros y que hoy creemos que es la realidad. Sí, un ejemplo de esto es el nombre. Cada uno de nosotros se identifica a sí mismo como un nombre. ¿Sí? O sea, si a ti te dijeron Pedro, Pedro hasta la muerte Pedro, salvo raras excepciones que se cambian el nombre, pero igual, ¿no? Se reetiquetan. ¿Debe ser alguien importante en la vida? ¿O debe ser en la vida alguien? La vida es para disfrutar. Eso nos lo vende la publicidad y en fin. No debes cometer errores. Esto es un concepto muy curioso y muy interesante de cómo desde pequeñitos los padres a sus hijos no debes cometer errores. Y eso es solo una idea. Cuando el mismo sentido de la vida es aprender por dónde voy y así cometa errores, ¿no? Pero le imprimimos, incluso los compañeros de trabajo, la familia, los amigos, hasta para, no sé, lo que sea, está clavado en la mente que el otro no debe cometer errores y que yo no debo cometer errores. Es mecánico totalmente decirle a la otra persona eso es malo y eso es bueno, a tal punto que el fenómeno que nos está ocurriendo es que los dos esclavos, con sus contenidos fantasiosos e imaginarios, se viven compartiendo sus ideas. O sea, el padre y madre físicos son los que nos dicen quién tenemos que ser, qué hay que hacer, etcétera. Hay que estudiar, no debes cometer errores. Todo esto, la guerra es mala y la muerte es mala. Tienes que ser feliz. Este concepto es súper potente, que se lo embutimos a todos los demás, como si fuera una obligación ser feliz. O sea, ¿esto saben qué tiene detrás? Que no ser feliz es malo. Ahí está detrás de eso. Dios existe, Dios te ama. Este es otro concepto que vivimos dándole los unos a los otros sin entender. Otra clasificación: tú eres colombiano, tú eres chileno, tú eres peruano, etcétera. Tu cuerpo es tuyo. Otra mentira, otra idea. Por ahora, me refería a mentira. Lamento haber calificado de mentira, pero tienes que estudiar, el cáncer es malo, yo te amo, eres libre de decidir. Conclusión. ¿Sí puedes encender? El humano en este momento está lleno de ideas con respecto a las figuritas que ha percibido. Ahora, vamos a sensibilizar frente a otra cosa para entender el siguiente punto, el siguiente planteamiento. Voy a hacer una secuencia de ideas para poder explicar en qué consiste el trabajo. Entonces voy a tomar este control y les voy a hacer una pregunta, y es: ¿dónde está el control blanco? Con tranquilidad, fluyan lo que les dé por respuesta. ¿Dónde está el control blanco? Ok, ¿alguna otra respuesta? En tu mente. ¿En la mía? También. ¿En la tuya? En nuestra visión. Ok.
Listo. Ahí es donde surge ese mundo desconocido que nos mantiene en el estado de fantasía. Y es que todas las cosas que se nos presentan a los sentidos cobran vida y se vuelven vivas dentro de nosotros mismos. O sea, este control, para que cualquiera de vosotros pueda calificarlo de control, significa que ya existe en la mente. Ya está dentro, sí, como que se introdujo o se creó de alguna forma, lo escribí en la mente, entonces ya existe adentro. Bueno, eso está relacionado con el principio del mentalismo del Kybalión, que lo habla la tabla esmeralda, que bueno, eso es otro asunto más adelante si quieren bibliografía, una vez que les explique el trabajo. Ahora vamos con esta parte para explicar nuestra conformación, para poder explicar el trabajo. Nuestra conformación es más o menos un estuche orgánico, que es ese cuerpo donde vivimos, ¿sí? Conjunto de células que forman tejidos, organismos, sistemas, pero es un cuerpo, es un habitáculo, es un estuche. Y hay algo dentro de ese estuche que está vivo, que es a lo que me voy a referir en la exposición como alma. Y también, y sin entrar en muchísimos detalles, también me voy a referir como mente. Y es un contenedor de ideas y emociones. A eso me voy a referir como alma. Y dentro de esa alma, en lo profundo de esa alma, hay una chispita que voy a llamar también chispa divina, sustancia primigenia, sustancia de la fuente de todas las cosas. Hay algo que en el trabajo se le llama espíritu o ser, que es una chispita divina. Y eso está en el fondo de todos nosotros. Eso es lo que habilita la vida realmente. ¿Cómo se creó ese contenido mental o el alma? Información que entra por los 5 sentidos, es procesada por el mecanismo interior y es almacenada. O sea, al día de hoy, o sea, en el presente, nosotros tenemos un montón de recuerdos. A tal punto, y es tan crítica la situación de hipnosis del humano, que cuando le preguntan quién es, lo único que puede responder es un montón de recuerdos. Como si una persona solo pudiera hacer recuerdos. No sé si llegan a eso. O sea, cuando lo realicé dentro de mí, me pareció de lo más absurdo que puede haber que la persona se defina por sus recuerdos. O sea, yo soy Pablo, yo soy colombiano, yo soy hijo de tal, yo soy ingeniero, yo soy moreno, yo soy tal. O sea, todos esos solo forma parte de unos recuerdos, de forma que si se le desconectaran los recuerdos, la respuesta de quién soy queda nula. Es indescriptible. Es más, hice ejercicios con personas para que me respondieran quiénes son sin los recuerdos. Bueno, es un ejercicio muy particular. ¿Cómo una persona se puede describir a sí misma sin los recuerdos? Bueno, entonces de esas 3 partes, esta es la parte que es el foco del trabajo sobre sí mismo, en el cual voy a centrarme. Porque el cuerpo físico, el habitáculo, con total honestidad, esto está totalmente fuera de nuestro control. La operación del organismo biológico donde vivimos ya está automatizada y mecanizada. Sí, uno escasamente tiene que ponerle agua y alimentos, descanso y meterla en un lugar para refugio y ya. Entonces no me voy a meter con eso. Ya funciona por una inteligencia divina. En cambio, en la mente sí es el trabajo. Porque la mente está en este momento en un estado de sueño. Bien, ahora, ¿me enciendes la luz y la dejas prendida, porfis? Ahora, para poder visualizar un poquito el planeta, entonces voy a usar esta alfombra para explicar una capa que existe en la superficie del planeta con todos los organismos biológicos que la forman, ¿sí? Plantas, animales y humanos. Forman todo una alfombra. Ahora voy a seleccionar, y para que ustedes también lo hagan conmigo, hay una alfombra únicamente humana, que es una capa humana sobre el planeta. Y esa capa humana, cada uno de ustedes en este instante es un pelo de esa capa humana.
O sea, una hebra de estas. Voy a coger una hebrita. La alfombra humana sigue operativa, aunque muchos de esos humanos pasen por ese proceso que llamamos muerte, idéntico a un órgano de nosotros. No sé si ustedes alguna vez han escuchado en cuántos años se regenera completamente el hígado, por ejemplo. Han escuchado que entre 3 y 7 años todas las células son totalmente nuevas. Es otro hígado nuevo. Bueno, así la alfombra humana es una alfombra completamente nueva cada cierta cantidad de años. Y esa alfombra humana se va cambiando. ¿Sí? Cada que muere una persona, entonces le deja un montón de información a la otra y así pasa de generación en generación. Así que hay una alfombra física, pero hay una alfombra psíquica que no vemos. Es la suma de ideas. La parte psíquica, mental o el alma también está y le pertenece al planeta incluso. Le pertenece al planeta porque el planeta es un organismo vivo. ¿Es el consciente colectivo? Es el subconsciente colectivo. Así como el planeta tiene humanos, animales, vegetales y minerales, así el cuerpo físico tiene células. Esa es la relación, ¿sí? Así que este planteamiento de alfombra de ser partícipe, cada uno de nosotros es partícipe de esa alfombra, ¿no? Forma una parte de la humanidad de ese organismo. Y está inevitablemente condenado a la muerte física. O sea, todos nosotros tenemos una cita con la muerte física, sin entender lo que está pasando en las otras capas y lo que está pasando en el planeta. Ahora, este es un concepto muy importante para la reflexión y la meditación, y es que si nuestro cuerpo físico está formado por muchas partes y muchas partículas, nuestra mente está formada por muchas partículas también. Y es cada idea de las que les expliqué que ha entrado a la mente. O sea, a hoy la mente está formada por un montón de ideas y un montón de emociones asociadas. Ejemplo, la muerte relacionada con dolor. La muerte es muy raro que esté relacionada con alegría, ¿no? Sustancia emocional y sustancia mental ahí, y cada uno la tiene por dentro, dormida. Y solo es que cierta persona empiece a enfermarse o esté cerca de la muerte, y entonces es que brota el miedo, el terror, pagar lo que sea, llevarla, resolver con los medios que nos ha dicho. ¿Quién nos ha dicho que cuáles son los medios de salvar al otro humano? Tenerle un buen seguro, ¿no? Llevarla donde el curandero para que la cure. Esos son los métodos que hemos transmitido de generación en generación. O sea, no cabe otra opción, bueno, salvo excepciones. Así que dado este estado en el que nos encontramos, entonces se plantea un trabajo. Aquí voy. Esto es lo gordo. El trabajo se le llama de muchas maneras. Se puede llamar despertar, conectarse con la fuente, o sea, con la fuente de la totalidad, autorrealizar al ser, que ese es más gordo y lo explicaré después, integrarse totalmente, volverse consciente, iluminación, transformación, renacer. Bueno, lo podemos encontrar de muchas formas, la propuesta del trabajo, y todas están relacionadas con emprender un camino en una dirección diferente al camino que siempre estamos buscando. Si nos imaginamos un laberinto, resulta que cada humano está buscando sus respuestas en 2 dimensiones. Sí, o sea, allá o allá o allá, o hoy doy la vuelta, pero no se le ha planteado elevar el nivel de conciencia para ver su prisión. Este trabajo entonces se plantea como 3 trabajos, y para poderlo entender más profundamente, pues habrá que estudiar bastante, sinceramente. Entonces hay 3 trabajos propuestos para cumplir
esos objetivos, que incluso preferiría un momento si alguno quisiera entender un poquito más estas palabras, o le suenan o no, o quisiera una explicación adicional de esta meta del trabajo, o está más o menos... ¿Tiene que ver con el poder de la hora? Está relacionado con el presente. Debido a la dificultad del lenguaje que nos presenta este estado de dormidos, cualquier cosa que yo exprese es una idea que trato de verbalizarla para que encuentre un eco dentro de sus mentes, ¿sí? Y es muy difícil explicar esto porque, ¿saben por qué? Porque todo esto está demasiado prostituido. Y como todo está tan prostituido, casi cualquier cosa que uno diga, ¿qué va a encontrar en la mente de ustedes? ¿Qué encuentra? Una relación, simplemente una relación conceptual. Si yo digo la iluminación, por ejemplo, que es curioso, ¿no? Hablo de la iluminación, para cada uno de ustedes la iluminación puede ser algo diferente. Bueno, pero si a alguno le vibra algo, si a alguno le vibrara despertar, por ejemplo, ¿no? Si a alguno le vibrara, oiga, uno de estos se volteó, logró percibir el mundo real y volvió a decirle al otro, hey, lo que tú crees no es todo, y eso ya le representa un conflicto a ¿no? ¿Sabe por qué? Por esto mismo, porque el lenguaje que tiene para explicar su experiencia es imposible que esta persona lo pueda entender. Es su experiencia propia de la verdad. Entonces no lo va a entender jamás. Para ¿qué es lo que pasa? Que está loco. Bueno. Entonces hay 3 trabajos orientados a que este cuerpo, con este contenido mental, con el espíritu interior, se vuelvan una sola cosa integrada, regida por una sola ley, no por muchísimas leyes como en este momento está regido. O sea, cada una de estas partes psicológicas, que en el trabajo esotérico, en el trabajo sobre sí mismo se llaman yoes, o se llama yo, o también encontrarán ese término yo en muchísimas otras corrientes. Se refiere a un fraccionamiento de nuestra mente, y cada fracción de la mente tiene unos intereses personales individuales. Si, por ejemplo, el yo quiero trabajar, que cada uno de nosotros lo tiene, pues es un yo específico dentro de uno que tiene su meta y entonces va a ir en una dirección. Pero hay otro yo que quiere hacer amigos y quiere quedar, entonces es otro yo que en otro momento va a usar el aparato físico. Así es como está funcionando en este momento este conjunto. Y en otro momento hay otro yo, por ejemplo, frustrado, y entonces está enojado, triste, y entonces el estado interior es ese. Y así en otro momento viene alguien y le sube el ánimo y le dice, oye, no, es que tú eres muy valioso y tal, le oprime el botón de la fantasía, y entonces se le sube un momento el ánimo, cambia su fantasía por otra fantasía, y entonces cree que está mejor. Y así vive el humano de fantasía en fantasía fraccionado. Así que cada parte de uno tiene unos intereses particulares. No está integrado, no hay una unidad. Y no hay conexión con la parte más elevada de nuestro ser. Cada yo es de naturaleza egoísta. Esto que tengo en la mano, que representa nuestro ego, nuestra mente, es totalmente de naturaleza egoísta. Cada parte de esta mente necesita resolver sus propias necesidades. El otro panorama del ser o del espíritu, de nuestra parte más elevada, tiene que ver con la unidad, con el servicio a los demás, ¿no? Con el beneficio del común. Entonces, ¿cuáles son los 3 trabajos planteados entendiendo el estado de prisión en el que nos encontramos? El primero es plantearse que la meta más suprema del universo es servir a los demás. Servir a los demás. Y ese es un trabajo propuesto para que se active algo dentro de sí mismo. Mientras uno solo esté resolviendo sus asuntos particulares y haya trazado esa línea imaginaria que llamamos familia, ¿no? Sí, es una linecita así, en donde tú, mi mamá fantasiosa, mi papá fantasioso, mis hijos, mis
bueno, mis papás sí, o mi esposa, pero de ahí para allá hay otra línea, mis primos, cuñados, esos no tanto, mis tíos, y de ahí para allá son los otros, los demás, a los que no son mi familia. O sea, mientras yo enfoque mis esfuerzos egoístamente solo a esas personas, jamás voy a entender que el otro humano cualquiera, el extraño de la calle, también es mi hermano. Así que tendría que destruirse una idea, que es una idea de que esa otra persona a la que yo llamo mi familia es supremamente especial. Es más especial que el otro, ¿no? O sea, mi papá es más especial que el otro señor de la calle, que el otro cualquiera. No sé si alcanzan a captar algo de egoísmo en esa idea. A ver, es que esto es un poco... Bueno, sí, difícil. Pero solo deshaciéndose de mi opinión, de la opinión de cada uno. ¿Es egoísta discriminar a una persona frente a otra? O sea, como que una sí se merece mis afectos, mi dar, mi tiempo, pero otra no. Pero, perdón, un desconocido, aunque tú quieras ayudarle, yo creo que el hecho de decirle buenos días a esta persona, ya respondes como tú, como persona, como tú misma, creo. Pero a llegar a más de lo que puedas darle a la familia ya es otra cosa, porque no vas a ir y vas a decir, oiga, tú no es que te está comida, sino que te dirás que te está loca. Bueno, lo que pueda pensar el otro... Es un decir, no, a ver, es un decir, no es lo mismo que ayudes a un vecino, que sí, que lo conoces, que es una persona que puede estar, o tus amigas, todo esto, pues estaría de acuerdo, pero uno dice un extraño, aunque no lo sé, porque todos somos uno, solo lo tengo muy claro, pero a la hora de la verdad no es así. En el estado de prisión en el que nos encontramos es supremamente difícil, y por eso encontrarán estas ideas que les estoy hablando, porque estas son ideas que un esclavo se les está diciendo a otro esclavo, y se lo digo con respeto, sinceramente. Cuando una persona saca la cabeza y tiene la experiencia de lo real, cuando vuelve o se voltea a hablarle a otro esclavo, existe esta dificultad, la imposibilidad de transmitir las ideas. Entonces va a ser calificado como absurda, y por eso muchas de las ideas que les voy a decir serán calificadas como absurdas, y después les explicaré un poco de eso que está ocurriendo dentro de mí para estar acá. Entonces, vuelvo. Uno de los 3 trabajos propuestos para que se active esta integración, para la conexión con el ser interior profundo, es dar y servir a los demás. Y para ello tendrá que uno primero conocerse a sí mismo profundamente para poder entender qué se le puede dar a otro humano. Porque lo primero que puede venir es, no, pues yo le doy dinero, o yo le doy comida, o yo le doy ropa. Listo, pero ¿qué significa eso? Que mi nivel psicológico básico es que eso es una necesidad. Pero cuando uno se estudia a sí mismo y se encuentra como preso, ¿sí?, como esclavo, entonces descubre que hay otro aporte y hay otra necesidad en el humano que se llama participar en que las personas dejen de ser ignorantes. Dejemos de ser ignorantes, iluminar el camino de la persona que se conecte consigo misma, con su ser, para que descubra cuál es el sentido de la existencia y conozca la realidad. ¿Sí? Como eso, pues, representa suprema dificultad, es que se necesita la iluminación. Se necesita que esta persona active dentro de sí mismo algo que voy a referirme en este momento como el Padre o el ser, ¿sí?, como la parte más elevada de nosotros, y les pido que esos recuerdos que tienen de espíritu, de Dios, de lo que sea, pudiéramos remitirnos a la parte más elevada de nosotros mismos. Esa parte que al ver al otro humano en dolor, alcanza a sentir algo y le gustaría ayudar, y le gustaría servir, esa parte, la más elevada de nosotros. Eso en el trabajo se le llama Padre o fuente o chispa divina, o como quieran. Tiene esa connotación, y cualquier cosa que lo trate de llevar a palabras en este momento para calificarla es pérdida de tiempo. Solo la parte más elevada de cada uno de nosotros. Esta parte, que es positiva y negativa, por eso ahí vemos 2. Estos 2 realmente son los dadores del universo. O sea, esta fuente es la que está dando y manteniendo por leyes todo lo que se está manteniendo en el planeta y en el universo.
Y esto está dentro de nosotros mismos. Así que para poder servir a los demás mejor, es necesario que ocurra dentro de nosotros mismos un proceso de conexión. Que se conecte esa parte personal, ¿sí? Esa parte dormida, esa parte mecánica, con leyes superiores, para que se le pueda llevar la luz al mundo interior y entender cómo puede servir a los demás. Así que cada humano va a servir a los demás según su nivel de conciencia. Si una persona tiene 1 millón de euros y le da por donar 500.000 a Cáritas, pues hasta ahí le dio, y ese es su nivel, y esa persona se siente plenamente bien. Al siguiente día se le pincha la rueda del coche y está echando diablos y está... no hay una transformación en su mundo, pero colaboró como pudo. Pero hay otra persona que de pronto no tiene ni 1 euro y de pronto puede servirle a otra persona de muchas maneras, ¿no? Así que el nivel de servicio a los demás va a depender del nivel interior de cada persona. A medida que se incrementa el nivel de ser de una persona, puede servirle a otra. Entonces, por eso ahí es donde cobra el sentido lo de Platón. Cuando el tío voltea o alcanza a andar un poquito en el mundo real, ¿qué es lo que hace? Va a decirle a los otros, hey, ¿saben por qué? Por esa sensación que provoca cuando uno experimenta el mundo real, hay una necesidad poderosa de ir a compartirle a los demás que eso que llaman la realidad no es toda la realidad. Entonces me estoy expresando en ese sentido de ese servicio de ayudar o de servir a leyes superiores al despertar de un planeta o al incremento vibratorio de un planeta. Entonces el proceso es servir, ya. El otro proceso propuesto es morir. Se llama morir y es una limpieza mental, o higiene mental, o limpieza intelectual, o es limpiar el alma. Entonces es un trabajo en el que uno tendrá que identificar todas esas cucarachas que se le han metido. Y todas estas cucarachas que se nos han metido desde el comienzo de la creación, que son de muchos tipos que no voy a explicar ahora. Pero cada pensamiento de estos, como por ejemplo no puedes cometer errores, es un pensamiento que existe dentro de uno. Y mientras no muera ese pensamiento dentro de sí mismo, entonces vamos a estarle vomitando a los demás que no pueden cometer errores. Pero cuando descubro dentro de mí mismo, limpia y plenamente, que cada error que cometo arroja luz, porque ya descubrí un camino por donde no llego, ¿no? O sea, ya gané, comprendí algo. Voy a poner otro ejemplo interesante y es el yo miento, es un yo, o sea, un pedazo de mí que miente. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha mentido. Pues sí. De las mentiras... A veces son, ¿cómo se llaman? Mentiras piadosas, pero algunas veces no. Bueno, han experimentado la mentira, ¿no? De alguna forma, bien, eso. La mentira o el yo miento está vivo dentro de nosotros. Está vivo, solo que es necesario que llegue cierta situación para que ese se manifieste. Si no llega a esa situación, ese yo está ahí dormido, latente pero dormido. Pero solo es que venga cierta situación en la que yo evidencie, o sea, mi mente me diga, donde digas eso, se pierde por allá, o va a perder este dinero, o van a pensar mal de ti, se activa ese yo. Bien. Ese es un ejemplo excelente porque cuando muere esa fracción dentro de nosotros que miente, cuando muere el yo miento, entonces ese pedacito del ser que está dentro de esas, que le da vida, queda libre. Entonces cualquier cosa que le pregunten a esa persona solo podría dar como resultado que esa persona diga la verdad. Entonces activó la verdad dentro de sí mismo. Y la suma de esto que estoy explicando en cada fracción de nosotros es lo que llamo morir, ¿sí? Por ejemplo, el respeto. El respeto, que es una cosa muy gorda, pero cuando uno logra percatarse de que el proceso del otro es completamente independiente y debe procesarse a su nivel, ese es respeto. Significa que yo tengo que eliminar de mi vida toda calificación y juicio del proceso de la otra persona, porque la otra persona está en su viaje. Significa que cuando yo elimino todos los juicios que hago del proceso del otro, es que voy a lograr respetarlo. Surge el respeto de eliminar mis juicios.
¿Se me van entendiendo un poco? Cada muerto de estos, que lo estoy hablando porque está vivo, es un bicho tan vivo que ustedes mismos pueden darle la mano en el mundo interno. O sea, cuando uno, bueno, ahorita les explico un poco, pero hay unas técnicas y unos mecanismos para ir a entender estos bichos que existen dentro de uno, y estos son personas dentro de uno, están vivos, y cuando muere esa persona que está dentro de nosotros mismos, se libera algo, y esa liberación de esa esencia divina le hace a uno experimentar la realidad. Por lo tanto, no hay nada que un esclavo le pueda decir a otro esclavo con respecto a la realidad, porque solo sería otra cucaracha que le voy a meter de la realidad, ¿no? Entonces ese proceso de morir va a hacer que se canalice a través del alma de la persona las virtudes latentes del ser, ¿sí? Entonces estas chispitas que están acá son esas mismas chispitas que aquí se refieren a esas partes de alta vibración, elevadas dentro de nosotros, las virtudes, ¿sí? El amor, la sabiduría, representa esto. Esto está atrapado dentro de estos muñecos porque les da vida. Se liberan los muñecos, entonces se libera la esencia divina, y entonces fluye a través de la máquina física de la grúa, fluye otra información nueva. Y así se puede servir en otros órdenes al planeta. ¿Sí me hago entender con ello? El que solo está en el nivel de comerciar con el otro, pues está en el nivel de comerciar y cree que le está ayudando. Ejemplo, el empresario, ¿no? No sé si a alguno de ustedes le ha pasado que el empresario cree que le está ayudando a aquellos a los que les da empleo, pero se cree un ayudador del otro, como si tuviera un mérito contratarlo para sacarle su vida y su tiempo a cambio de dinero, pero cree que está haciendo, ¿no? Estoy hablando porque mi experiencia, ¿no? O sea, hace 17 años fundé unas empresas, llegué a tener 6 empresas, y uno de esos fantasiosos méritos que llegué a tener es de que yo le estaba ayudando a los demás. Después, cuando me puse a estudiar, me di cuenta que los tenía presos, o sea, una persona 8 o 10 horas, y cada persona tiene un signo pesos en su tiempo. Si la persona no produce tanta plata, tanto dinero, no sirve en esa organización. Y tengo que tacharla, sancionarla, juzgarla y echarla. Pero fantasiosamente para la mente del empresario eso es servir, ¿sí? ¿Me entienden? O sea, dependiendo del nivel de la conciencia de la persona, eso es servir. Para el otro será darle los 5 o 10 centavos o céntimos en la calle al que no tiene. Ese es el nivel de esa persona y ese es el dar de esa persona. Para otro será dar comida, para otro será otra cosa, para otro otra, y para otro será otra, así. Me estoy expresando en que de los niveles más potentes de servir a otro humano es cuando se le orienta para que despierte, cuando se le da algo que permite que entienda quién es y en qué estado se encuentra. Ese es un nivel de servicio a los demás. Entonces ese es el morir. Y el tercer trabajo propuesto tiene que ver con un nacer. Bien, lo explico. Esta parte es el habitáculo, esta parte entonces es la mente, y esta parte es, digamos, la esencia. Se cayeron las cucarachas. No sé si me soy claro. Sí, aquí estoy explicándolo los 3 puntos. Ahora, aquí estarían abiertos, ¿no? O sea, cucarachas, alma, espíritu, bien. ¿Sí? ¿Sí soy claro con eso? Bien. ¿Qué es el nacer entonces? El nacer es cuando cada aspecto de nosotros mismos, que voy a pedir disculpas si me he expresado como cucaracha de forma despreciativa o despreciando, porque no. Cada aspecto de estos es demasiado valioso porque eso es lo que somos en suma. Pero cuando cada aspecto de estos muere y se libera, es posible el nacer de nuevo. O sea, hasta que no muere totalmente lo subjetivo, no es posible que nazca algo nuevo. Entonces este proceso de nacimiento que propone la enseñanza es un nacer o también es la inmortalidad del alma.
Entonces tiene que ver con que si somos un cuerpo físico en la tercera dimensión, crear un feto en otra dimensión en donde todos esos valores y virtudes que están despertando queden integrados de forma permanente para cumplir otra misión en el universo o en la creación, toda orientada a servir a los demás. Perdón, Sí. no, ese nacer no sería como empezar, ¿cómo te diría yo? Renacer de nuevo, empezar de nuevo. Sí, pero aquí, sin ser otra dimensión, aquí mismo. Se puede que se manifieste acá, pero es que esto no es el mundo real. Vale. O sea, yo sé que estamos acostumbrados a calificar las cosas como reales porque se nos muestra esta característica de los objetos, ¿no? Pero solo un vistazo a darnos cuenta que esto es 99.99% vacío, ya le empieza a arrojar uno como... o sea, yo llamo real algo que es 99.99 vacío, ¿no? Y a eso llamo real. Pero a los pensamientos no los llamo reales. Y resulta que ahora les voy a dar una idea, y es que es más real un pensamiento que la formación física. ¿Qué es el maya, lo que define los...? El maya es esta fantasía en la que estamos inmersos. Pero aún así es más real. ¿Saben por qué? Porque cuando un alma muere, el proceso de muerte física, ¿qué es? Sale el alma con todas estas cucarachitas, con todos estos yoes, el cuerpo físico se deshace de forma natural y esto vuelve y entra en otro cuerpo físico. Por eso ustedes verán que cuando hay dos niños, por ejemplo, dos gemelos o dos mellizos, misma educación, misma televisión, misma comida, mismos padres, y el uno tiene una propensión a una conducta y el otro otra. Y uno dice, no, debe ser que es que científicos dicen que estamos totalmente presos entre nuestros recuerdos de esta existencia y cuando termina esta existencia. O sea, en este momento, salvo manifestaciones que ustedes mismos pueden encontrar por ahí en internet de personas que son capaces de hablar con las personas que ya fallecieron, en el exterior esa podría ser una prueba, ¿no? Pero la otra, la más potente, es cuando uno mismo se conecta con su ser y le dice, bueno, ser, necesito sinceramente, por favor, que me orientes para conocer mis existencias anteriores. Y entonces empieza a fluir algo que voy a llamar revelación, un proceso de revelación en donde comienza a fluir información acorde al nivel de capacidad de la persona, porque hay muchísima información que es imposible de digerir. Entonces solo a uno le van dando un poquito de información, una detrás de otra, y a medida que va incrementando su nivel de ser, puede acceder a más información. Sí, ejemplos que me voy. Imagínense que una persona recordara que en la existencia anterior mató a 3 personas y en la anterior mató a otras 6, ejemplo. Eso es inmanejable tal vez para una persona en este momento. No es muy fácil de manejar, de entender que yo tengo el yo asesino y de sentirlo, porque es que tenemos el yo asesino, aunque suene extraño. Solo es que venga la escena y sale ese yo y asesina. En relación a ese planteamiento, lo he leído un poco en el libro de Muchas vidas, muchas muertes, y piensas igual que vamos viajando como en grupos, que nos vamos conociendo, que vamos desarrollando diferentes papeles a lo largo de... Hay una ley que explica eso. Ese es el fenómeno, ¿sí? O sea, si nosotros somos pareja en esta existencia, digamos, ejemplo, vivimos un montón de experiencias, hay muñequitos de este y muñequitos de estos que interactúan, se generan compromisos, y en la siguiente existencia entonces cambiamos de género o cambiamos de parentesco, y eso está vivo. Por eso ustedes experimentarán eso que se llama el amor a primera vista, que llamamos amor a primera vista. Suele ser mucho las relaciones de tu familia con un sobrino o algo. Exacto. Tienes demasiada conexión Y uno no tiene ni idea de cómo explicarlo, pero hay una persona absolutamente afín y hay otra que solo verla... Bien, y uno cree que sobre qué lo califica, es que no, se queda corto.
Pero cuando uno hace el ejercicio de regresión uno mismo y se da cuenta que esa persona que me molesta tanto, efectivamente yo tengo deudas de varias existencias y me está causando dolor por ley y tiene derecho a causarme dolor, empieza a descubrirse a sí mismo. Y por eso el trabajo tan importante de morir, o sea, eliminar. Bueno, el trabajo de nacer entonces es participar en la creación de un feto en la quinta dimensión. Ya sé, suena re loco, pero bueno. Y ese proceso de creación de un feto en la quinta dimensión tiene que ver con el sexo. Así como es obligatorio un óvulo y un espermatozoide para que surja esa explosión de células y se crea un feto, entonces es necesario un organismo masculino y un organismo femenino que participen en una práctica sexual para que adentro en el vital y en el mental, en una parte interior de nosotros, la madre naturaleza empiece a crear un feto. Voy a llamarlo así para que nos entendamos, como un feto etérico. Ese feto etérico que va a ser, que está representado por este personaje, ese feto etérico en un momento nace, o sea, cuando es feto no ha nacido, ¿no? Se crea el feto. Pero es necesario participar en la construcción del feto. Cuando el feto está en el punto, entonces algo va a nacer. Ese algo que nace se le llama el maestro interior, o en el esoterismo lo llaman el Cristo interior, y es algo nuevo que nace dentro de nuestra alma. La naturaleza de esta creación interior no es del tiempo. Esto es eterno, de naturaleza eterna cuando nace. Mientras que esto es de naturaleza temporal. En una existencia yo soy hombrecito y entonces me gustan tales cosas, y en la siguiente existencia entonces tengo que ocupar un organismo femenino, y entonces tengo un montón de rasgos que ni entiendo por qué, porque es que una persona llega y no tiene ni idea por qué es como es. Ni idea, ni la más remota idea. Se pone a buscar en YouTube y en Internet por qué es como es. No entiende por qué es como es. Y esos rasgos los lleva recargando y cargando, y todos van mutando y cambiando. Entonces, mientras no se cree un cuerpo, ¿sí?, un habitáculo de naturaleza diferente que pueda no estar sujeto a las leyes del tiempo, entonces todo esto va a estar en continuo cambio. Y ese es el trabajo. Entonces, la particularidad del trabajo del nacimiento es que la energía sexual no se saca del cuerpo. Ese es el secreto que se me ha transmitido y que enseña la enseñanza. Y tiene una explicación técnica que no la voy a dar ahora, pero les puedo compartir bibliografía si hay alguien seriamente interesado, porque es que hay una explicación técnica, o sea, es más, bueno, llevo estudiándola 3 años y me cuesta, pero hay una explicación técnica de cómo las sustancias se van volviendo más sutiles a tal punto de que la creación de estos cuerpos necesitan una sustancia sutil, específica, que debe ser trabajada, y para eso es el proceso de muerte. ¿Sí? El proceso de muerte es que esto se rompe y lo más valioso de esto se libera para construir. Entonces, ese ejercicio de nacer es la unión de él y ella, un él y una ella, uno solo, sin sacar la energía del cuerpo, con unos ejercicios respiratorios para generar una conexión desde la tierra hasta los cielos a través de nuestra columna vertebral, y eso va a dar como resultado un proceso de gestación, que lo explicaré. Ahora, entonces, ¿de qué va todo esto, toda esta explicación? Que hay una enseñanza que está dividida más o menos como un mapa y un manual. El mapa es más o menos esto que traté de explicar acá, pero el mapa está hecho como qué son las cosas, cuáles son los estados de las cosas y cuáles son las leyes que están manteniendo las cosas como están. Ese es el mapa. Como quien lee un mapa y dice, como que aquí estoy y estas son las posibilidades, ese es el mapa. Y el manual va a explicar la conformación de esta unidad que está fraccionada, cómo funciona, para poder entregar unos ejercicios que hagan que esta persona empiece, así sea poquito, empiece a experimentar el mundo real. O sea, tenga unos flashazos, ¿sí?, unas manifestaciones del mundo real, y empiece a conectarse con el mundo real.
Porque aquí en este mapa lo que estoy hablando es que como si esto fuera el mundo real, y es más o menos, digamos, esta es una franja intermedia, a esto se refiere con mundo real y esto es la irrealidad. Y esa es la información y esa es la enseñanza que se comparte. Explico para terminar. Este mapa, este pequeño mapa explica más o menos la situación de la humanidad. Este camino, el camino del trabajo que estoy hablando, es un camino que va desde aquí hasta acá. Entendiendo esto como yo mismo. ¿Sí? O sea, esto es uno mismo. El camino es ir desde la parte más exterior de nosotros mismos. ¿Sí? O sea, desde el habitáculo físico, desde la tierra, y conectarse con la parte más elevada de nosotros mismos. Y esto es un trabajo, una conquista, una serie de luchas, porque esto es oscuridad. Ahora, ¿cuál es nuestra situación en general de la humanidad? La mayoría de la humanidad está en una de sus existencias en las que no le interesa nada el trabajo sobre sí mismo. Sí, y esto hay que comprenderlo. No todos los humanos están interesados en descubrir el sentido de su existencia, ¿no? ¿Por qué? Porque las almas necesitan muchísimas existencias para madurar. Pero hay un grupo de almas que pueden estar en cierto punto de madurez que ya pasaron por estas pruebas que voy a tratar de explicarlas. ¿Me ibas a decir algo? ¿A alguien le conviene pero hay alguien que le convenga o que le sea conveniente que no se dé esta posibilidad, que no se dé? Sí, hay fuerzas, o sea, hay fuerzas que están en este momento actuando para dormir al planeta. Son leyes, fuerzas y seres que su función es dormir a los monos. Pero no quiero meterme con conspiraciones y con paranoias de que hay alguien inteligente y despierto que esté haciendo esto. No es así. ¿Saben quién duerme a las otras personas? Las otras personas. ¿Quién hace las noticias? Otras personas. ¿Quién le dice al otro que no puede cometer errores? Las otras personas. ¿Sí? ¿Quién crea los medicamentos? ¿Quién vuelve a las personas que tienen obligadamente que comprar un seguro? O sea, ¿quiénes metemos a los demás en donde están? Es que nosotros somos agentes Matrix y ni nos damos cuenta. El agente Matrix es uno. Y hasta que no se limpia, no deja de ser un agente Matrix, pero no nos damos cuenta. Es que el planeta está como está porque todos nosotros vomitamos en la mente de todos nosotros. Porque lo que hay dentro de nosotros es lo que hay. Y hasta que uno no cambiara su contenido mental, no va a poder darle a otra persona otra cosa. Bueno, este esquema explica un poco la posibilidad. Entonces, este es el principio real del camino. Esta es la etapa preparatoria del camino. Y todas estas son unas líneas que conducen a la posibilidad de empezar esta etapa preparatoria. Y cada una puede llegar a un nivel diferente por muchos motivos distintos. Pero bueno, ¿a qué voy? Cada flecha de estas es una corriente religiosa, espiritualista, filosófica, ¿sí? Naturista, ¿sí? De muchos niveles en las que esa alma, estos punticos representan esas almas que no les interesa nada, que están simplemente engordando su ego. Engordar y no pasa nada. Es más, esto no está calificado como mal, simplemente están aprendiendo, están viviendo su viaje, hasta que algún día les pica, el universo los va a meter en unas crisis, miedo, todo eso, perder, darse cuenta que no tienen poder sobre nada, y ahí es donde uno como que wow, bueno, ahí viene. Entonces una persona que llega acá ya hizo una etapa preparatoria que normalmente en el trabajo es de 7 años, de 3 años, o salvo si en otras existencias ya lo ha hecho, podría ser más rápido, pero generalmente esto toma varios años de preparación. Y esto va a significar cuando el alma ya pasó por una religión, por una iglesia, por un grupo pseudo espiritual, ya fue a donde el brujo, ya fue a donde el tal, ya hizo reiki, o sea, ya se metió en rollos, pero cada rollo ya se dio cuenta que
llegaba hasta un punto y que ya no daba. Nunca podía pasar de cierto punto. Entonces, eso es lo que llamamos en el trabajo mariposeadores, que viven en una cosa, viven en otra y viven en otra, hasta que algún día se les acerca el camino, porque hay otra cosa en este trabajo, y es que el camino encuentra a la persona. El trabajo encuentra a la persona de una forma magnética e inexplicable. Entonces, este trabajo de preparatorio es una serie de ejercicios que entrega son estas prácticas. Son ejercicios muy sencillos que explican, porque, miren, el trabajo sobre sí mismo es un hacer. Es práctico, es totalmente práctico, porque si la cosa esa no se vuelve una experiencia propia, se vuelve esto una mentira más. Entonces yo debo llegar a incrementar gradualmente mis ejercicios prácticos, que serán meditación, desdoblamiento, respiración, mantralización, regresión, dentro de mí mismo, todo sin ningún guía, sin maestros, sin estructuras, sin instituciones, solo son ejercicios que van lentamente llevando a que la persona obtenga una revelación interior. Y por eso estoy acá parado, porque se me está dando una revelación continua mediante unos ejercicios, y esos ejercicios habilitan una fuerza particular para ir a hacer esto que explicaste, y es el que se percata un poquito del mundo real, pues vaya a buscar a otro que le quiera, ¿no? Que quiera, porque tiene que querer el otro, ¿no? Entonces esas almas que ya habremos pasado por muchas, porque es que fue mi caso, que el rosacrucismo, bueno, primero en la iglesia, en el católico allá obligado y tal, y bueno, y después rosacrucismo, después ovnis, después estuve viendo y viendo, porque había algo dentro de mí que decía, yo no me trago que tener coche, una carrera y familia sea el tope. O sea, me parecía, de forma natural, yo decía, eso es como que no. Entonces, esa es la mariposeadera en la que uno vive, que lo va a llevar a algún momento en el camino, pero esto es muy útil. Yo no estoy diciendo que esto sea malo, no estoy calificando. Estos son pasos y procesos y muy útiles en algunos momentos, porque es que este mapa del que estoy hablando es algo muy interesante y muy curioso, y lo voy a explicar de esta forma. Imagínense en el año, no sé, 1500 algo, cuando no se sabía que existía América, ¿no? Desde acá no se sabía que existía América, ¿cierto? ¿Estoy más o menos en lo correcto? Históricamente, es que no soy muy bueno, pero bueno. Eso, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un tío, un dormido, a otro dormido y le dice, oiga, quiero hacer un viaje porque tal y tal, y entonces tengo entendido que es posible que haya una tierra por allá o tal, o voy a llegar a tal lado y tengo este mapa. ¿Y sabe qué pasa? Que lo único que tienen para verificar es un pedazo de mapa. Pero ese mapa no deja de ser un mapa, no lo han andado. No lo han andado. Entonces, ¿qué pasa? Que alguno de esos, por algunas circunstancias, va y empieza a andar el mapa. Y recorre el mapa y descubre lo que tiene que descubrir, que es su experiencia propia. Y entonces repasa el mapa que le dieron y dice, esto no, esto es mentira, esto sí estaba esta isla acá, esto sí, tan, encontré acá y ya, y ahora entonces venga así. Bien, pues así es este mapa que estoy hablando de esto. Ustedes encontrarán fragmentos de mapa en muchísimas corrientes y en muchísimos lugares. Entonces, cuando uno recibe este mapa, resulta que todo encaja en una pieza en ese puzzle, entonces se entiende esto y esto está conectado con esto, y entonces comienza a integrar todas estas corrientes que son preciosas de todas maneras, y se le arma interiormente, se le presenta el mapa, porque ese mapa se presenta interiormente con las lecciones, pero va a descubrir que el mapa está fragmentado en todos los lados. Solo una corriente espiritual cogió un pedazo del mapa de las leyes y armó, le puso un nombre, mindfulness, fue allá al ministerio de tal y lo registró y digo, ahora esta idea es mía. Y entonces fue y armó su grupito y ya, y se fue y se llenó de sí mismo y ya hizo su cosa, ¿no? Pero solo tiene un pequeño fragmento del mapa. No deja de ser un pequeño fragmento del mapa. Entonces todas estas líneas van a ser útiles en un momento porque son un pedazo de el mapa. Este trabajo, desde aquí hasta acá, significa cuando uno ya empezó a prepararse, o sea, a prepararse interiormente, a comprobar y experimentar
su propia realidad interior. Y este trabajo realmente es cuando se empieza el sexo. Y esto no lo decide uno ni el otro, sino esto es casi que esto es realmente es orientado interiormente. O sea, por lo menos en mi experiencia, yo juraba que estaba teniendo prácticas y yo juraba un montón de cosas y creía hasta que me iba mostrando interiormente en el proceso de revelación que por mucho que yo creía que yo no sé qué, qué tal, nada, hasta que esta sustancia alma no está en el punto, no se puede empezar el proceso sexual. Y este proceso sexual, la enseñanza explica cuál es el mecanismo, cuáles son los síntomas, cuáles son las manifestaciones y cuál es específicamente el punto de partida en ese proceso de nacimiento de ese feto. Y bueno, esto lo explicaba como para que uno entienda. Y ya finalmente entonces, ¿cuál es mi papel? O sea, ¿de qué va que yo esté acá parado? Mi trabajo es conectarme con mi ser interior profundo y servir a otros humanos que quieran conectarse, sin cobrar, sin instituciones, sin maestros. Simplemente un humano quiere conocer el mapa y la enseñanza. Es más, ese mapa y la enseñanza están en el website, ¿no? Está en este momento en un formato de 50 lecciones. Y lo pueden, o sea, eso no está oculto ni nada, porque en estos momentos ya no es pecado, ¿no? Hace unos años hablar de esto era para la Inquisición derecho, ¿no? Pero ya... Entonces hice mi trabajo de cuando me entregaron la enseñanza, por lo menos hacer una investigación en textos, a ver hasta dónde alcanzaba a encontrar ese mapa, y bueno, entonces hice mis descubrimientos, que eso es de cada uno. Pero constaté que desde que se empezaron a escribir libros, se fue transmitiendo como de una forma muy reservada de persona a persona esa enseñanza. No es una enseñanza que se divulga públicamente para todas las personas, sino es de una forma muy reservada. Y ese es mi papel. Vamos a venirnos a vivir con mi esposa, si todo sale bien, en 2 o 3 meses, para septiembre, y empezar un ciclo que también es gratuito, de 6 meses, que así es el ciclo, así está, no voy a, digamos, discutir, no puedo defender ni nada. Son 2 lecciones por semana, y cada lección explica, cada estudio arroja un pedazo del mapa, o sea, unas leyes, y arroja unos ejercicios de constatación. Porque el trabajo, como lo expliqué en el mapa, el trabajo de avance es constatación. O sea, se me dice una ley, por ejemplo, la reencarnación. Hay una ley que se llama retorno y recurrencia. Se le dice a uno unas leyes y entonces tiene uno unos días para hacer lo que pueda en el proceso de constatación. Hace sus ejercicios y logra hacer esto, estudia y constata un pedazo entre sí mismo. Entonces incrementó su nivel de conciencia un poquitín. Luego la siguiente lección habla de otra cosa, tal cosa. Y hace su ejercicio, despierta tal cosa, empieza a experimentar tal cosa, bien, otro poquito, y otro poquito, y otro poquito, y otro poquito, y otro poquito. Hasta que mi trabajo es lograr, y mi pretensión es que otra persona se conecte. Porque la conexión, y es mi experiencia, y de esto hablo en primera persona, es cuando el ser interior de uno cada noche empieza como a capacitarlo. Y esto es lo más maravilloso del universo. Sinceramente no puedo, ni me llena, no hay palabras que me lleguen, que me alcancen para explicar cómo uno puede tener una comunicación directa con algo, con algo inteligente dentro de uno, que es de este nivel. O sea, me refiero a que es de mayor vibración, porque esto es calificado, esto lo hace a uno ser calificado de loco, pero uno está normalmente acostumbrado al proceso intelectual. O sea, surge una escena y la mente es la que hace las conexiones, ¿no? Si voy allá, voy a esto y resuelvo. Otra cosa es cuando viene la revelación. Y la revelación es una comunicación directa con el ser interior que se debe habilitar, que es una parte positiva y una negativa, que no es que significa que uno sea, la connotación esa de mal y bien, simplemente 2 polos en el origen, que fueron los que permitieron esta creación. Y entonces ese es mi trabajo. El lunes y el miércoles voy a dar dos conferencias, bueno, 2 estudios más que
El lunes se trata de la muerte, específicamente un estudio de la muerte. Y el tercero, el miércoles, es un tema que se llama el desdoblamiento astral y las experiencias oníricas, porque ese es el primer canal de comunicación que uno puede activar desde el primer día. Y es como empieza a darse cuenta que según la meta que uno se proponga en el trabajo sobre sí, el ser empieza en eso que llamamos sueños a enviar mensajes. Y mensajes y mensajes, y uno empieza, bueno, en mi experiencia estuve anotando sueños como unos 3 años, y me iba dando cuenta como algunos sueños de esos eran, digamos, premonitorios, o sea, cosa que iba a pasar. Otra eran simplemente orientación de qué aspecto tenía que estudiar. Otras han sido re locos, por ejemplo, el último piso que tomamos en A Coruña, el ser me lo mostró en un astral, cómo iba a ser. Aparezco en una ciudad que estaba inundada por una situación, subió el agua y bajó el agua, y entonces voy con mi esposa, voy volando, y entonces paso por una rotonda, veo la rotonda, llego a una casa y una chica me atiende, y yo le digo que necesito hablar con el dueño de la casa, y porque mi papá interior, había trabajado para esas personas y había construido algo. Y yo, bueno. Entonces llego y vuelvo al mundo físico y, bueno, no lo lograba captar. Bueno, estábamos por mudarnos, y entonces me pongo a buscar por Mil Anuncios o por Wallapop, y encuentro a una chica de una agencia. Vamos a la agencia con la esposa. La chica me dice, bueno, vale 180 euros, tú me pagas, durante 3 meses te voy a buscar un piso hasta que te guste. Y yo, bueno, sentí algo en el corazón, bueno, pagué. Entonces pagué 2 semanas hasta que, bueno, yo le conté a la chica, y la chica pasó esto de que este tío está loco. Pero bueno. Entonces, después de los 10 días me llama la chica, bueno, ya había visto unos que no, hasta que me llama una chica, hay uno a tantas calles de donde estás, tal, y voy, lo veo, lo conozco, empatía con el tío, todo genial, y justo una rotonda. O sea, todo se cumplió, la chica me conectó con el dueño, revisó los documentos y alquilamos. Y eso es una pequeña muestra, porque hay muchísimas otras cosas que, si se las cuento, van a ser calificadas, ¿sí? Y no es el objetivo volverme un show, ¿sí? Volver el show, pero he generado un canal dentro de mí para el trabajo, a punto de que interiormente me dijeron que viniera a España. Entonces hice el proceso de dejar las empresas, hice una configuración ahí en medio de unas crisis y tal, dejé operando la cosa un poco, iba a deshacerme de todo, pero no, era así. Y me fluyó un dinero para ser capaz de que hagamos estas actividades sin tener que cobrarle nada a nadie, y el ser me va mostrando qué hacer. Esa es mi experiencia, y por eso me motiva a entregar la enseñanza, para que el que quiera se conecte y empiece a experimentar el mundo real. Y ese es mi trabajo, así que si quieren asistir lunes y miércoles, pues bien, el lunes es a las 19 y el miércoles a las 16, y ya. Y si quieren ¿A la mañana? a las 10 y... A las 7. Ah, 19. A las 9, que digo las 9 de la mañana. No, 19 y 16. Perdón, no he entendido mal. Como hoy. Sí, 19 y 16. Oh, sí, pero el miércoles es a las 16. A las 4. ¿Y el lunes? A las 4. A las 7. Ah, y vale, pues mira, tuve el lunes a las 4. Vale. El lunes a las 7 y miércoles a las 4. Y ahí vas a tocar 2 temas. ¿De cuántos dices que es el mapa? 50. Son 50 en este momento, están en 50. Pero hay otra forma de estudio, y los 50 temas están en video también ahí en el website. O sea, si alguien autodidacta asume con seriedad el asunto, estudia su tema, lo ve 1 hora y empieza sus ejercicios. Y tiene sus resultados. Esa es una opción. Y ya, no necesita, sinceramente, mire, hay una parte del mecanismo, y es que se necesita, o sea, y esto tiene una coherencia, y es un alma que alcanzó a experimentar algo, es la que puede orientar a otro, ¿sí? Porque 2 almas que están dormidas, la una va a plantearle holografías al otro, ¿sí? Fantasías.
Entonces aquí es donde viene la utilidad de lo que está pasando dentro de mí. Cuando ustedes, si les interesa, empiezan a vivir sus experiencias, porque esto de meterse en el mundo interior es como meterse en una habitación oscura, exactamente. No tienen ni idea de dónde, porque es como se metieron en una habitación oscura, así despacito, como así, ¿no? Así es el trabajo, así es meterse dentro de uno mismo. Uno empieza, o sea, es más, eso de confiar en Dios es una locura, o confiar en el ser es una locura. Pero les voy a contar una anécdota que me pasa, miren. En cierto momento empezaron a salirme unos granos, unos abscesos, no sé cómo lo llamarán acá, unas cosas aquí gigantes en el cuerpo, y me estaba saliendo materia. No sé cómo lo llamarán. Pus, exacto. Entonces empezó por acá, ser un monstruo. Y entonces decidí que les voy a decir que no vayan a hacer esto, ¿no? No vayan a hacer esto que les voy a decir. Entonces dentro de mí, como yo ya llevaba un tiempo, yo dije, no, yo no me voy a meter ni una píldora ni nada. Y entonces empecé a estudiar unos aspectos psicológicos de unos asuntos. Y empecé a estudiar y a veces ni me podía mover. Y bueno. Y cierto día entonces aparezco en una escena como sentado. Aparezco sentado y de aquí de una pierna donde tenía un grano salen 10 testículos colgando. Salían 10 testículos y bueno, entonces vuelvo al mundo físico y digo, wow. Entonces hallé y conecté y ya entendí que uno de los delitos que he cometido por lujuria, porque he caído en aspectos de lujuria, entonces ese era un karma que estaba pagando y ya. Bueno, estudié y a los 2 días o 3 días aparezco con mi mamá interior, o sea, mi madre interior, porque cada uno tiene un padre y una madre interiores. Y entonces mi madre me lleva, bueno, mi papá me lleva en un carro blanco con mi mamá y me dejan en una plazoleta así. Y entonces mi mamá me coge la mano y me lleva al borde de la plazoleta, ni siquiera la toqué. Y habían unos vegetales así que subían así como tipo avatar, así como vivos que nacían y tal. Bueno, el hecho es que, o sea, totalmente ignorante, inocente, dormido. Simplemente mi mamá me llevó, me dijo, ahí ya listo. Y vuelvo al mundo físico. Y desde ese día a la tarde ya se me estaban secando todos los granos. O sea, lo que me había llevado mi mamá es a algún lugar que se llama el Templo de Alden, que lo sentí que es un templo de curación interior. A los 2 días ya todos los granos estaban ya secas y a los 4 días ya no tenía nada. O sea, es un asunto que para mí representa la fe real de que hay algo, de que el ser interior se puede encargar de las cosas de uno muchísimo más de lo que uno se imagina. O sea, muchísimo más de lo que uno se imagina. Todo está sostenido por leyes que uno ignora totalmente. Y hasta que uno no comprueba, es que no vive, no constata por sí mismo la cosa. Y el ejercicio del día miércoles tiene que ver con el desdoblamiento astral, que es una de las formas de constatar este cuerpo de la quinta dimensión, que es despertar en los sueños. Se va a explicar cuáles son las técnicas para que uno despierte en el sueño, y cuando despierta en el sueño pues puede hacer lo que puede hacer. Constata que el cuerpo es elástico, puede constatar por ejemplo que la luz no proviene de unas fuentes específicas, sino que simplemente todo está iluminado y uno va y prende y apaga la luz y no apaga ni prende. O uno puede constatar, una de las constataciones más interesantes era, yo quería mirar si se podía atravesar la pared, y entonces me despierto y voy y meto la mano en la pared y me atraveso hasta acá. Yo no sé qué había allá, yo solo sé, devolví la mano y dije, wow, qué pasada. Entonces quedé en shock, pero bueno, muchas de esas experiencias son muy emocionantes, entonces por esa misma emoción uno viene al cuerpo físico rápido. Y bueno, pero esa es la experimentación propia. Sí, uno puede experimentar el calor, la luz, el sonido, cosas muy sencillas del mundo astral, y las va experimentando por sí mismo. Y entonces cuando viene acá, ¿sabe qué pasa? Que ya no es irreal esto que estoy hablando. Ya no es que mi alma, que el cuerpo astral que yo tengo, ¿será que sí existe o será que no? No. Y uno puede salir y ver su propio cuerpo físico en astral, lo puede ver, ve el cuerpo físico y hace algo que se proponga hacer. Y después vuelve y retorna y puede meterse en el cuerpo físico y despertar en una tercera dimensión. Ese es el tipo de constataciones que van a hacer que se tenga fuerza para el proceso del progreso. Y eso es.
Si tienen inquietudes, por favor, pregúntenme a ver de qué manera puedo tratar de aclarar. Yo tuve una experiencia que me marcó mucho, yo creo que fue más o menos a los 8 años, que me di cuenta de que hay adentro o ese pequeño chispazo. Y me negué y lo dejé por muchísimo tiempo. Tengo 5 años en un trabajo personal que estaba abriendo puertas, así como me encontré tu letrero, he estado experimentando un montón de cosas, meditación, práctica de yoga, todo lo que explicabas de esos caminos. Sí. Y tengo 2 hijas y una de ellas tiene 8 años y el otro día me preguntó, me hizo esa pregunta que yo me hice cuando tenía esos 8 años, me dijo, ¿realmente quién soy yo? Entonces, a lo que te quiero preguntar es, ¿en qué momento debo de intervenir en ese proceso, por ejemplo, con mi hija y no esperar ahora que me tardé 30 años, 20 y tantos años en retomar esa... Inevitablemente funciona como en los aviones. O sea, hasta que uno no se pone su propia máscara, no puede ayudar a otro. Entonces, no hay algo... O sea, todo lo que uno tiene para darle a un hijo es de lo que uno tiene por dentro. Y puede ser palabras muy bonitas, incluso pueden disfrazarse de palabras hermosas, pero no siguen siendo conceptos de miedo, ¿sí? Conceptos supuestamente de lo que debería ser y de lo que no debería ser. Si solo hasta que tú, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de algo que pasó, solo hasta que tú logres controlar tu ira, de verdad, es que puedes orientar a otro a que controle la ira. Y eso es matemática, ¿sí? Entonces tú le dices a tu hija, no, es que me están haciendo bullying, es que tal, es que me dicen, ¿tú qué le vas a decir? No, hija, respira, no, es que ten en cuenta, ¿de dónde sale eso? O sea, del libro, bonito, ¿no? En cambio a ti te sacan la mugre, de verdad, te llevan al límite, te dan ganas de asesinar, porque es que tenemos el yo asesino. O sea, solo es que venga cierta persona y haga cierta cosa y entonces cuando eso muera, y tú te des cuenta todo el proceso que hay que llevar a cabo, entonces va a salir la palabra para la hija. Mientras tanto, todo va a ser palabras bonitas. O sea, la experiencia y esa conciencia que ya despertó sí puede orientar a otro humano, sin violarle su viaje. Sin violarle su viaje, ¿no? No es, no vayas. No. Si yo le digo no vaya, pues estoy diciendo no viva su experiencia. Que toda vez que un humano le dice al otro humano no vaya por allá, ya lo está condicionando. Ya le está metiendo ¿qué? Miedo. ¿Por qué? Porque yo tengo miedo. ¿Sí me entiende? Pero si dentro de mí ya no existe el miedo, yo ya no le voy a decir no vaya por acá y no vaya por allá. Yo le voy a decir otra cosa y es, por ejemplo, ¿a ti te gustaría que a ti te hicieran eso que quieres hacer? Ya. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo que ya no le estoy diciendo váyase por allá, no. A ti te gustaría, es más, en formato pregunta es de lo más valioso, ¿sabe por qué? Porque en formato pregunta el otro humano tiene que reflexionar un poco. Así no llegue, no importa. Y así no llegue en 2 meses. ¿Sí me entiendes? Tú le puedes hacer una pregunta al hijo y no respondérsela. Y al mes el hijo va a decir, oye, es que estuve tal y creo que tal. Sí, esa pregunta hizo que germinara una reflexión y esa reflexión puede ser miedo. Pero vive la experiencia el chico, que tiene que vivirla, tiene que tener sexo por primera vez, le van a ofrecer drogas, sí, va a querer meterle una hostia a otra, sí, va a vivir ese viaje, es inevitable, ¿sí? Por mucho que uno haga, no le va a quitar que alguien le ofrezca droga, ¿no? ¿Uno va a tener sexo? Sí, va a tener sexo con otro, y así eso lo va a vivir, le van a romper el corazón, sí, le van a romper el corazón. Chévere, genial me parece a mí, es cuando el desarrollo del padre es tal que se vuelve un faro de luz cuando el hijo necesita, no cuando el papá quiere, no cuando el papá le da la gana que la hija viva ese viaje, no, sino ya la hija sabe que tal va donde el papá y el papá sale una oración o sale tal cosa que yo no puedo premeditarla, no puede saber, sale esa y el hijo dice, bueno, papá me contesta así tal o lo que sea, pero resulta que esa oración ni siquiera es indicada por uno, ¿me entiendes? Es un fluir de otra naturaleza que hace que se genere una reflexión y de esa reflexión puede generarse algo. Porque el chiste no es que no haga,
¿Sí o no? Es más, las almas que nos rodean generalmente no van a hacer este trabajo. No tienen por qué despertar la conciencia, no tienen por qué buscar la sabiduría, no tienen, no. ¿Ya? Simplemente pueden estar en una de sus existencias viviendo su viaje y que lo vivan. ¿Sí me entiendes? O sea, no tienen que vivir de alguna forma que yo creo. Esa idea tiene que morir. Es una idea de cómo deberían vivir su vida o cómo estaría bien que vivieran su vida. Cuando muera esa idea, respeto todas las decisiones que tomen. Haga lo que quiera. Haga lo que quiera. Dice, yo le puedo exponer algo. Yo le podría exponer algo, ¿sí? Pero si es mi miedo el que se lo está exponiendo, le estoy manchando la mente. Si es mi rabia, le estoy manchando la mente. Si es mi orgullo, le estoy manchando la mente. Si es mi codicia, le estoy manchando la mente. Si son esos yoes expresándose, pues le estoy manchando la mente. ¿Listo? Pues dejamos así. Entonces, si van a asistir, va a estar esta aula, creo que otra, entonces pueden venir. Simplemente va a haber espacio, así que no tienen que, simplemente ya saben. Y si vienen y cuando me acerque, si la esposa nos venimos a vivir acá, pues se entregará el ciclo y ya, si estaremos en contacto, pues estamos en contacto. ¿Listo? Bueno, eso era.